Un empresario estaba a punto de firmar el divorcio. Creía que su esposa llevaba un año preparándose para abandonarlo, hasta que, por casualidad, escuchó una conversación entre ella y su madre, que cambió por completo todo lo que creía saber sobre su matrimonio. Lo que descubrió no hablaba de una traición, sino de un miedo que había permanecido escondido durante décadas y que estuvo a punto de destruir una familia que aún seguía queriéndose en silencio. Quédate hasta el final, porque esta historia podría hacerte mirar de otra manera a las personas que más amas. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Madrid amanecía bajo un cielo gris de principios de octubre. Las hojas doradas cubrían las aceras del barrio de Salamanca, mientras las primeras terrazas servían café con leche a los vecinos que comenzaban la jornada. A esa hora, Alejandro Navarro ya llevaba más de 2 horas en la oficina. Con 44 años, dirigía una de las empresas de seguridad privada más respetadas de la capital. Era el primero en llegar y casi siempre el último en marcharse. Aquella disciplina le había dado prestigio, pero también le había robado demasiadas horas de vida. Miguel Ruiz apareció en la puerta con 2 cafés humeantes. ¿Otra noche entre informes? Alejandro aceptó el vaso con una leve sonrisa. Ya descansaré cuando cierre esta semana. Eso llevas diciéndolo meses. Miguel salió sin insistir. Conocía demasiado bien a su jefe. Cuando el trabajo se complicaba, Alejandro levantaba un muro alrededor de sí mismo y nadie conseguía atravesarlo. Aquella mañana la empresa cerró el contrato más importante del año. Los aplausos llenaron la sala de reuniones. Pero Alejandro apenas permaneció unos minutos. Felicitó a su equipo y abandonó el edificio mientras el sol comenzaba a ocultarse tras la Castellana. Condujo hasta casa con la ventanilla entreabierta. El aire fresco del otoño despejaba su mente. Pensó en Isabel, imaginándola aún trabajando en su estudio de marketing. El mismo proyecto que ambos habían soñado durante tantas noches, compartiendo una cena sencilla en la cocina. Al abrir la puerta percibió algo extraño. La casa estaba en silencio. Sobre la encimera había un bocadillo envuelto con cuidado y una nota escrita con la letra de Isabel. No me esperes despierto. La leyó 2 veces. Faltaba el pequeño corazón con el que ella firmaba cada mensaje desde el primer año de matrimonio. Intentó restarle importancia. Quizá solo había tenido prisa. Sin embargo, mientras cenaba de pie junto a la ventana, una incómoda sensación comenzó a instalarse en su pecho. Entró en el despacho buscando unos documentos antiguos de la empresa. Al abrir un cajón olvidado, encontró una carpeta llena de transferencias bancarias. Reconoció enseguida su firma. Durante años había ayudado discretamente a Isabel, cuando su negocio apenas daba beneficios, y también había apoyado a Carmen, sin que ninguna de las dos se sintiera en deuda. Aquellos papeles le recordaron muchas cosas: las noches extras de trabajo, los fines de semana perdidos y la oferta de Barcelona que rechazó para no alejar a Isabel de su madre. Nunca habló de nada de eso. Siempre creyó que el amor debía demostrarse, no explicarse. Cuando iba a cerrar la carpeta, descubrió un extracto bancario reciente. El nombre de Isabel aparecía en la parte superior. Era una cuenta que nunca había visto. Bajó lentamente la vista hasta el saldo. 48.300 euros. El despacho quedó en silencio. No sintió ira. Solo una extraña mezcla de desconcierto y agotamiento. Se dejó caer sobre la silla mientras el reloj marcaba las 9 de la noche. Por primera vez desde que se había casado, tuvo la sensación de que existía una parte de la vida de Isabel completamente desconocida para él. 3 días después, frente al abogado Javier Serrano. Escuchó las explicaciones sobre el proceso de divorcio sin apenas hacer preguntas. Guardó los documentos en su maletín convencido de que había aceptado la realidad. Lo que todavía ignoraba era que, pocos días después, unas palabras escuchadas detrás de una puerta entreabierta iban a derrumbar todo aquello en lo que había creído durante 14 años de matrimonio.
El domingo amaneció luminoso en Alcalá de Henares. Como cada semana desde el compromiso de Alejandro e Isabel, Carmen había cubierto la mesa con el mismo mantel de lino y la vajilla que solo utilizaba cuando la familia se reunía. En la cocina, el cocido madrileño hervía lentamente, mientras una vieja emisora de radio dejaba escapar boleros que parecían detener el tiempo. Alejandro llegó con una tarta de almendras de la pastelería favorita de Carmen. Ella lo recibió con un abrazo cariñoso y un beso en la mejilla. Isabel apareció unos segundos después. Sonrió al verlo y, casi por costumbre, le acomodó el cuello de la chaqueta. «Siempre sales con prisas», dijo en voz baja. Fue un gesto sencillo, casi automático. Alejandro sintió una punzada de confusión. Si realmente llevaba meses preparando su marcha, ¿por qué seguía cuidando de él con la misma naturalidad de siempre? Mientras Carmen e Isabel terminaban los últimos preparativos en la cocina, Alejandro comenzó a poner la mesa. La puerta permanecía entreabierta. No pretendía escuchar nada, pero las voces viajaban con facilidad por aquella vieja casa. «Mamá, últimamente vuelvo a dormir mal». Alejandro levantó la vista. «¿Has vuelto a tener esas pesadillas?», preguntó Carmen. «No exactamente, pero cuando Alejandro pasa horas encerrado en sí mismo, siento el mismo nudo en el estómago que tenía de niña. Sé que él nunca me ha hecho daño, lo sé, pero hay días en los que mi cuerpo no consigue creerlo». Carmen dejó de remover la olla. «Por eso insistí en que prepararas todo hace un año. Ojalá nunca tengas que utilizarlo. Pero ninguna mujer debería quedarse sin una salida si algún día la necesita». Isabel tardó unos segundos en responder. «A veces pienso que tú tampoco has conseguido salir de aquella casa, mamá». Aquella frase quedó suspendida en el aire. Carmen no respondió. Bajó la mirada y continuó cocinando en silencio. Alejandro sintió que el peso de los platos aumentaba entre sus manos. ¿Un año? ¿Todo llevaba preparado tanto tiempo? Terminó de colocar los cubiertos procurando que nadie advirtiera lo que acababa de escuchar. La comida transcurrió con una normalidad casi incómoda. Hablaron de antiguos veranos, del nuevo cliente que Isabel acababa de conseguir y de los vecinos del barrio. Carmen preguntó varias veces por el trabajo de Alejandro e incluso bromeó, porque seguía dedicando demasiadas horas a la oficina. Él respondió con la misma educación de siempre. Nadie habría imaginado que, mientras sonreía, una parte de su matrimonio acababa de resquebrajarse. Durante el regreso a Madrid apenas hablaron. Isabel observaba el paisaje por la ventanilla y, antes de llegar a casa, apoyó la mano sobre el brazo de Alejandro. «Te noto distante. ¿Ha pasado algo?». Él negó con una leve sonrisa. «Solo ha sido una semana larga». Isabel quiso decir algo más, pero terminó mirando nuevamente hacia la carretera. Aquella noche Alejandro no consiguió dormir. Al pasar junto al escritorio vio el portátil de Isabel todavía abierto. Dudó unos instantes. Durante 14 años jamás había sentido la necesidad de revisar nada suyo. Sin embargo, las palabras escuchadas aquella mañana seguían golpeando su cabeza. Abrió el calendario. Cada 2 jueves aparecía una cita identificada únicamente con las iniciales S. Oh. Al principio no comprendió su significado. Después recordó una factura médica archivada meses atrás. Sofía Ortega, la psicóloga. Las citas se repetían desde hacía 8 meses. Todas estaban marcadas como pagos en efectivo. Ningún movimiento aparecía en la cuenta compartida. Isabel había tenido cuidado de que él nunca las descubriera. Alejandro cerró despacio la pantalla. No sintió enfado. Lo que apareció fue una amarga sensación de vacío. Mientras él creía proteger a su familia cargando con todo en silencio, Isabel llevaba 8 meses enfrentándose sola a una batalla que nunca se atrevió a compartir. La cuenta bancaria, las sesiones de terapia, las palabras de Carmen,
Las piezas empezaban a encajar de una forma que él jamás habría imaginado. Preparó un café aunque ya era casi medianoche, y permaneció largo rato observando las luces de Madrid desde la ventana. En el dormitorio, Isabel dormía inquieta. Durante unos segundos, volvió a moverse como si estuviera escapando de un sueño desagradable. Alejandro la observó desde la puerta sin despertarla. No sabía que aquella inquietud sería el anuncio de la pesadilla que, pocos días después, cambiaría para siempre el destino de los dos. Aquella madrugada, un grito ahogado rompió la quietud de la casa. Alejandro despertó sobresaltado, respirando con dificultad. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Su pecho subía y bajaba con violencia mientras sus manos seguían buscando una amenaza que solo existía en el recuerdo. El dormitorio permanecía oscuro, pero para él todavía resonaban voces, pasos y órdenes que creía haber dejado atrás muchos años antes. Isabel se incorporó de inmediato. No era la primera vez que lo veía despertarse alterado. Aunque aquella noche había algo diferente. Sus ojos permanecían abiertos, perdidos en un lugar donde ella no podía alcanzarlo. Entonces ocurrió. Un antiguo miedo despertó también dentro de ella. Durante un instante dejó de ver a Alejandro. En su lugar apareció la sombra del hombre que había marcado su infancia. Sintió el mismo nudo en el estómago que la acompañaba cuando era niña, y esperaba, inmóvil, el sonido de una llave girando en la puerta de casa. Alejandro comenzó a recuperar la calma poco a poco, al darse cuenta de que Isabel ya no estaba a su lado. Volvió la cabeza. Ella permanecía de pie junto a la puerta del dormitorio, con los ojos llenos de lágrimas. Ninguno encontró las palabras adecuadas. Isabel salió de la habitación sin hacer ruido. Minutos después, Alejandro escuchó cómo la puerta principal se cerraba suavemente. Se acercó a la ventana. El coche de Isabel desapareció lentamente por la calle todavía desierta. Pensó en llamarla. Incluso tomó el teléfono, pero terminó dejándolo sobre la mesa. Quizá necesitaba espacio. Quizá él ya no sabía cómo acercarse a la mujer con la que llevaba 14 años compartiendo la vida. Durante los 2 días siguientes, apenas intercambiaron unos mensajes. Estoy en casa de mi madre. Necesito ordenar mis pensamientos. Alejandro respondió poco después. Solo quiero saber que estás bien. Escribió varias veces algo más. Lo borró siempre antes de enviarlo. El jueves regresó al trabajo antes de que amaneciera. Miguel advirtió enseguida las ojeras y el cansancio que Alejandro intentaba ocultar. ¿Seguro que puedes con todo esto? Alejandro asintió sin demasiada convicción. A media mañana sonó la alarma en uno de los edificios protegidos por la empresa. Un antiguo empleado había accedido al inmueble en un evidente estado de alteración y los vigilantes solicitaban apoyo inmediato para evacuar las oficinas. Alejandro llegó pocos minutos después. Con la calma que tantos años de experiencia le habían enseñado, comenzó a organizar la salida de los trabajadores. Dio instrucciones breves. Comprobó que nadie quedara atrapado y acompañó personalmente a los últimos empleados hacia la escalera de emergencia. Fue entonces cuando uno de ellos perdió el equilibrio. Alejandro reaccionó por instinto. Consiguió sujetarlo antes de que cayera, pero él recibió un fuerte impacto contra la barandilla metálica. Un dolor intenso le atravesó el costado. Intentó incorporarse. Las piernas dejaron de responder. Todo empezó a oscurecerse. Cuando volvió a abrir los ojos, el techo blanco del Hospital Universitario La Paz ocupaba todo su campo de visión. El médico le explicó que tenía varias costillas fracturadas y que necesitaría reposo durante varias semanas. Aquella misma tarde, Isabel llegó casi sin aliento. Al verlo inmóvil sobre la cama, sintió como toda la rabia, el miedo y las dudas de los últimos meses desaparecían de golpe. Se acercó despacio. Tomó su mano con cuidado para no hacerle daño. Pensé que podía perderte, susurró sin contener las lágrimas. Alejandro la observó en silencio. Quiso decirle que todo saldría bien, pero las palabras no llegaron. En ese momento el teléfono de Isabel vibró sobre la mesilla.
La pantalla permaneció iluminada unos segundos. Alejandro alcanzó a leer una única frase. Revisión final de la documentación para el divorcio. Isabel reaccionó demasiado tarde. Cuando levantó la vista, comprendió que él ya había visto el mensaje. Los dos permanecieron inmóviles. Esta vez no fue el silencio quien habló entre ellos, sino todo aquello que llevaban demasiado tiempo ocultando. Fuera. El atardecer comenzaba a cubrir Madrid con una luz anaranjada. Dentro de aquella habitación, ambos comprendieron que ya no era posible seguir viviendo detrás de los secretos. A la mañana siguiente, Carmen cruzaría aquella puerta dispuesta a revelar la verdad que llevaba demasiado tiempo gobernando la vida de los tres. La mañana entró lentamente por la ventana del Hospital Universitario La Paz. Afuera, Madrid seguía con su rutina, ajena al pequeño mundo que parecía haberse detenido dentro de aquella habitación. Alejandro llevaba varios minutos despierto. Cada respiración profunda le recordaba las costillas fracturadas. Pero el dolor físico era mucho más fácil de soportar que las preguntas que no dejaban de darle vueltas a la cabeza. La puerta se abrió con cuidado. Carmen apareció sosteniendo una bolsa de tela con unas magdalenas recién hechas. Era una costumbre antigua, siempre que alguien de la familia enfermaba. Ella llevaba algo preparado en casa, aunque supiera que casi nadie tendría apetito. Dejó la bolsa sobre la mesa y permaneció de pie unos instantes. Parecía buscar el valor para empezar. Finalmente se sentó frente a Alejandro. «No espero que me perdones», dijo en voz baja. «Solo necesito dejar de esconderme detrás de una historia que llevo demasiado tiempo arrastrando». Alejandro la observó sin interrumpirla. Cuando conocí al padre de Isabel también creía que era un hombre tranquilo. Nadie veía lo que ocurría cuando la puerta de casa se cerraba. Durante años aprendí a dormir con un ojo abierto y a tener siempre preparada una salida. Pensé que estaba enseñando a mi hija a protegerse, pero solo conseguí transmitirle el mismo miedo con el que yo había vivido. Su voz comenzó a quebrarse. Cuando Isabel empezó a inquietarse por tus silencios, fui yo quien le pidió que abriera una cuenta aparte. También insistí en que hablara con un abogado, no porque desconfiara de ti, sino porque nunca fui capaz de confiar otra vez en la vida. Alejandro bajó la mirada. Aquellas palabras explicaban muchas cosas, pero no borraban el dolor de las últimas semanas. «Podríais haber hablado conmigo», murmuró por fin. «Lo habría entendido, o al menos lo habría intentado». Era la primera vez que dejaba escapar la decepción que llevaba guardando desde que encontró aquella cuenta bancaria. En ese momento la puerta volvió a abrirse. Isabel entró con 2 cafés entre las manos. Al escuchar las últimas palabras de Alejandro, comprendió que su madre ya había contado toda la verdad. Dejó los vasos sobre la mesilla. Nadie habló durante unos segundos. «Mamá», susurró finalmente, «pasé años creyendo que tus consejos me protegían. Ahora empiezo a entender que tú también seguías teniendo miedo». Carmen rompió a llorar. «Perdóname, hija. Nunca quise que cargaras con una vida que era solo mía». Isabel tomó asiento junto a la cama y miró a Alejandro. «Nunca dejé de quererte, pero cada vez que te encerrabas en ti mismo, mi cabeza volvía a aquella casa donde crecí. Tú guardabas silencio porque sufrías. Yo interpretaba ese silencio como el principio de algo terrible. Ninguno de los dos entendía lo que estaba viviendo el otro». Las lágrimas resbalaron lentamente por su rostro. «La terapia me enseñó a reconocer ese miedo, pero no tuve el valor de compartirlo contigo. Pensé que era más fácil preparar una salida que enfrentarme a mis recuerdos». Alejandro cerró los ojos durante unos segundos. Él también tenía algo que admitir. «Y yo cometí otro error», dijo con calma. «Creí que protegeros significaba cargar con todo sin decir una palabra. Pensé que mis silencios os daban tranquilidad, cuando en realidad solo levantaban un muro entre nosotros». Isabel tomó su mano. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno intentó esconder lo que sentía. Carmen observó a los dos en silencio.
Comprendió que el verdadero daño no lo había provocado una cuenta bancaria, ni unos documentos de divorcio, sino décadas de temores que nunca encontraron las palabras adecuadas. Mientras los veía cogidos de la mano, Alejandro recordó el pequeño cofre metálico que seguía oculto bajo la cama de su casa. Allí descansaban cartas, recibos y decisiones que jamás había compartido con nadie. Respiró profundamente. Había llegado el momento de dejar de ocultar también su propia historia. Cuando regresaran a casa, abriría aquel cofre delante de Isabel, y lo que ella descubriría cambiaría para siempre la forma en que ambos entendían aquellos 14 años de matrimonio. 3 días después, Alejandro recibió el alta médica. El trayecto de regreso a casa transcurrió con pocas palabras. Madrid seguía su ritmo de siempre. Las terrazas llenas, los niños saliendo del colegio y las hojas del retiro girando lentamente con el viento del otoño. Sin embargo, dentro del coche, ambos sabían que ya no regresaban al mismo hogar del que habían salido semanas atrás. Al entrar en la vivienda, Isabel dejó las llaves sobre el recibidor y caminó hasta el dormitorio. La maleta seguía junto al armario, medio cerrada, exactamente donde la había dejado antes de marcharse. La observó durante unos segundos. «No he podido deshacerla», dijo en voz baja. «Cada vez que la veía recordaba lo cerca que estuve de irme y lo cerca que estuve de perderte». Alejandro permaneció callado. Después se acercó despacio a la cama y, con cierta dificultad por el dolor de las costillas, se arrodilló junto al somier. Introdujo la mano bajo la estructura de madera y sacó un pequeño cofre metálico cubierto por una fina capa de polvo. Lo dejó sobre la colcha. Lleva muchos años esperando este momento. Abrió la tapa. Dentro no había joyas ni recuerdos sentimentales, solo carpetas perfectamente ordenadas. Recibos, contratos y cartas dobladas con el mismo cuidado con el que había guardado durante años todo aquello que nunca se atrevió a contar. Tomó el primer documento. Era el comprobante del pago de una parte de la operación de corazón de Carmen. Isabel frunció el ceño. Mamá siempre dijo que el seguro había cubierto todos los gastos. Alejandro negó suavemente. Le pedí que no te lo contara. Bastante hacías intentando sacar adelante tu empresa. Isabel permaneció inmóvil. No recordaba haber visto nunca aquellos documentos. Debajo apareció una carta escrita con la letra de Carmen. Gracias por cuidarme como un hijo. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí, aunque Isabel no llegue a saberlo. Las manos de Isabel comenzaron a temblar. Siguió revisando el contenido del cofre. Encontró una oferta de trabajo en Barcelona con un salario muy superior al que Alejandro tenía en Madrid. En la última página aparecía una sola palabra escrita de su puño y letra. «Renuncio». Isabel levantó la vista lentamente. «¿Por qué nunca me hablaste de esto?» Alejandro tardó unos segundos en responder. «Porque sabía cuánto necesitabas estar cerca de tu madre. En aquel momento pensé que quedarme era la decisión correcta». Hizo una breve pausa. «Hoy también sé que debí contártelo. Creía que amar era resolver los problemas sin preocupar a nadie. Me equivoqué». Aquella confesión sorprendió a Isabel casi tanto como los propios documentos. Por primera vez Alejandro reconocía que su manera de proteger también había causado heridas. Quedaba un último sobre. Dentro estaban las transferencias realizadas durante los primeros años del estudio de marketing. Isabel pasó lentamente los dedos sobre cada hoja. Las primeras campañas, yo pensaba que habíamos sobrevivido por casualidad. Alejandro sonrió con cansancio. No fue casualidad. Solo necesitabas un poco más de tiempo para demostrar lo que siempre has sido capaz de hacer. Las lágrimas comenzaron a caer sin que Isabel intentara ocultarlas. Se acercó hasta él y tomó sus manos. «Perdóname por desconfiar de ti». Alejandro negó despacio. «No cargues tú sola con la culpa. Si hubiera compartido todo esto cuando ocurrió, quizá nunca habríamos dejado que el miedo hablara por nosotros». Permanecieron abrazados durante largo rato. Sobre la cama,
Los documentos ya no parecían pruebas escondidas, sino la historia de dos personas que, después de 14 años de matrimonio, empezaban a conocerse de verdad antes de cerrar el cofre. Isabel tomó la mano de Alejandro con una leve sonrisa. Cuando salgas del todo de esta, iremos juntos a hablar con la doctora Sofía. Alejandro asintió. Por primera vez en mucho tiempo. Ambos sentían que ya no caminaban en direcciones opuestas. 3 semanas después, sentados frente a la doctora Sofía Ortega, descubrirían que todavía quedaba una última verdad por decir, y solo entonces comprenderían que las heridas más profundas no desaparecen cuando se olvidan, sino cuando alguien encuentra el valor de compartirlas. 3 semanas después, Alejandro e Isabel entraron juntos en la consulta de la doctora Sofía Ortega. El pequeño despacho de Chamberí transmitía una calma discreta. La luz cálida de una lámpara iluminaba la estancia mientras, al otro lado de la ventana, Madrid seguía con el ritmo de una mañana cualquiera. Las primeras sesiones no habían sido fáciles. Hablar de tantos años de silencios obligaba a ambos a mirar recuerdos que siempre habían preferido dejar cerrados. Más de una vez, alguno de los dos había interrumpido la conversación porque las palabras resultaban demasiado difíciles. Sin embargo, Sofía nunca apresuró ninguna respuesta. Les recordaba que sanar no consistía en olvidar, sino en dejar de vivir como si el pasado siguiera gobernando el presente. Aquella mañana, Isabel sabía que ya no podía seguir ocultando la última parte de la verdad. Respiró profundamente. Hay algo que todavía no sabes. Alejandro. Él esperó en silencio. Parte del dinero de aquella cuenta era mío, pero una buena parte la había reunido mi madre durante años. Incluso llegó a reservar un pequeño apartamento para que pudiera marcharme si algún día decidía dejarte. Alejandro bajó la mirada. No sintió enfado. Solo comprendió hasta qué punto el miedo había seguido viviendo con Carmen, mucho después de que todo hubiera terminado. La doctora Sofía dejó pasar unos segundos antes de intervenir. El miedo puede heredarse igual que una costumbre. Lo importante es que vosotros habéis decidido no seguir transmitiéndolo. Alejandro tomó la mano de Isabel. No quiero que volvamos y esconder nada, por pequeño que parezca. Ella asintió emocionada. Yo tampoco. Aquella misma tarde fueron juntos a Alcalá de Henares. Encontraron a Carmen preparando la mesa para la comida del domingo. Al verlos entrar de la mano, dejó el mantel sobre la silla. Comprendió que aquella visita no era una más. Isabel fue la primera en hablar. «Mamá, si ahora sabes que Alejandro nunca fue como papá, ¿por qué seguiste guardando aquel apartamento?» Carmen tardó unos segundos en responder. Porque cerrar aquella puerta significaba aceptar que mi miedo ya no tenía sentido, y no supe hacerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdonadme. Creí que estaba protegiéndote, Isabel. En realidad, solo conseguí que mi pasado también fuera el tuyo. Nadie respondió de inmediato. Alejandro se acercó despacio. No podemos cambiar lo que vivimos, pero todavía estamos a tiempo de impedir que siga decidiendo nuestro futuro. Carmen asintió en silencio. Una semana después, canceló definitivamente el contrato del apartamento y comenzó su propia terapia. Por primera vez en muchos años, dejó de pensar en una posible huida y empezó a imaginar cómo sería una vida sin ese peso constante sobre los hombros. Poco a poco, también cambiaron otras cosas. Isabel dejó de guardar para sí las preocupaciones del estudio de marketing. Alejandro aprendió a expresar el cansancio antes de convertirlo en distancia. Ya no intentaban protegerse ocultando lo que sentían. Descubrieron que una conversación a tiempo podía evitar semanas enteras de dudas y malentendidos. Los almuerzos de los domingos regresaron a la normalidad. Había conversaciones, risas y pequeñas discusiones sobre cualquier cosa, como en tantas familias. Una tarde de otoño, después de recoger la mesa, Carmen abrió un cajón del aparador. Sacó la vieja llave del apartamento que había conservado durante tanto tiempo.
La sostuvo unos segundos entre los dedos. Recordó cuántas veces la había mirado creyendo que representaba la única forma de sentirse segura. Después la guardó dentro de una pequeña caja de madera y cerró la tapa con suavidad. No volvió a abrirla. Desde la cocina llegó la risa de Isabel, seguida por la voz de Alejandro comentando que el café del domingo siempre sabía mejor en aquella casa. Carmen sonrió sin darse cuenta y, por primera vez en muchos años, comprendió que ya no necesitaba vivir preparada para escapar. A través de la ventana entraba la luz dorada del atardecer, mientras las campanas de la iglesia marcaban una nueva hora. Aquella casa seguía siendo la misma. Lo que había cambiado eran las personas que vivían en ella. Y, por primera vez en mucho tiempo, el amor había dejado de hablar en silencio para hacerlo con la verdad. Cuando Alejandro, Isabel y Carmen volvieron a sentarse alrededor de la misma mesa un domingo cualquiera, comprendieron que las heridas más profundas no desaparecen de un día para otro. Sanar no significa borrar el pasado, sino aprender a mirarlo sin permitir que siga decidiendo nuestro presente. Aquella familia descubrió que, después de tantos años de silencios, bastaba una conversación sincera para empezar a reconstruir lo que el miedo había ido desgastando poco a poco. Personalmente, creo que esa es una de las lecciones más valiosas que puede dejarnos una historia como esta. Muchas veces no perdemos a las personas que amamos por falta de amor, sino por aquello que nunca nos atrevimos a decir. Si esta historia ha tocado tu corazón, me gustaría saberlo. Escribe un 1 en los comentarios si te ha emocionado o te ha dejado una enseñanza. Si crees que podría mejorar o hay algo que cambiarías, escribe un 0. Será un placer leer tu opinión. Al final, la verdadera riqueza nunca estuvo en una cuenta bancaria, en un trabajo mejor pagado o en una casa más grande. Estuvo en el valor de reconocer los propios errores, pedir perdón a tiempo y ofrecer una nueva oportunidad a quienes siguen caminando a nuestro lado. La bondad desinteresada tiene el poder de cambiar destinos, porque cuando una persona decide amar sin orgullo y escuchar sin juzgar, también abre la puerta para que otros puedan sanar. Todos merecemos sentirnos queridos. Todos merecemos un hogar donde el respeto pese más que el miedo y donde el pasado deje de ser una condena para convertirse en una enseñanza. Al fin y al cabo, la felicidad suele aparecer cuando dejamos de preguntarnos qué pueden hacer los demás por nosotros y empezamos a pensar en cómo podemos cuidar un poco mejor de quienes tenemos cerca. Como una pequeña lámpara encendida junto a una ventana en una noche de otoño. Un gesto sencillo de comprensión puede iluminar un camino que parecía perdido para siempre. Antes de despedirnos, te invito a dedicar unos instantes a pensar en esta historia y en las personas que forman parte de tu propia vida. Tal vez hoy sea un buen día para iniciar una conversación pendiente, para agradecer un sacrificio silencioso, o para ofrecer ese abrazo que llevamos demasiado tiempo aplazando. Si este relato te ha acompañado y te ha hecho reflexionar, será un honor que decidas seguir este espacio para compartir muchas más historias como esta, escritas para recordarnos que nunca es tarde para reparar el pasado y volver a construir un hogar. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiracionales, creada para transmitir valores humanos y fomentar la reflexión. Aunque sus personajes y situaciones han sido recreados, las emociones que contiene pueden encontrarse en la vida de cualquiera.